venezolanos en el exterior, les pedimos prepárense para el regreso. Sabemos que todos ustedes están ya en distintas actividades, pero lo que les queremos manifestar es que Venezuela los necesita. La recuperación de Venezuela va a ser un hecho y para eso contamos con el concurso de todos ustedes para que se incorporen a las labores de la reconstrucción del país. Bravo. Eso es fundamental. Es fundamental y aspiramos que sea una realidad. Cuando nosotros vamos, estábamos durante la campaña electoral, hay una frase que yo recuerdo mucho y que refleja un poco el sentimiento de todos los venezolanos. Cuando la gente en la calle me tomaba por el brazo y me decía, tú eres mi última esperanza. Eso es algo que mueve la fibra y que lo pone a uno en un desafío enorme. Yo estoy dispuesto a jugarlo hasta el final, junto con María Corina y junto con los otros dirigentes de la plataforma unitaria, para que llevemos a Venezuela a recuperar la democracia y a recuperar un país que está en el piso. Está en el piso por causas ajenas a nuestra voluntad, pero que tenemos la certeza de que con el apoyo de todos ustedes eso lo vamos a lograr más temprano que tarde. A mí me gustaría también escuchar algunos comentarios de ustedes, porque sin duda que la presencia nuestra aquí es interesante que esto sea también un intercambio. Nosotros nos debemos las impresiones de ustedes, lo que piensan, cómo están trabajando. Ya sabemos que están organizados en distintos estadios, pero me gustaría escucharles un poco sus visiones de lo que estamos. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, por esas palabras. Un fuerte aplauso para nuestro presidente. Hoy en día las democracias tienen que cooperar. Se trata de trabajar juntamente, si no, todos los países van a fallar uno tras otro bajo la influencia de estas autocracias. El Occidente es una comunidad de muchos valores e intereses y vamos a prevalecer si lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias por tu atención. He dicho, la jerarquía del ejército, o sea, los altos rangos, a nivel de los generales, están comprometidos con el gobierno. Hay muy pocas excepciones, pero más abajo de ellos estoy bien seguro que la opinión política es la misma opinión que en el resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Y estos son cifras generales aproximadas. Y la conexión con el crimen organizado y el tráfico, esto es un tema muy complejo. Y no hay una respuesta sencilla para poder enfrentar a este problema. Es muy complejo, una situación muy delicada. Muchos factores están incluidas en esta pregunta. El tráfico de drogas y otros factores que hacen que este tema sea muy complejo. Pero esto hace que, he dicho, la jerarquía del ejército, o sea, los altos rangos, a nivel de los generales, están comprometidos con el gobierno. Hay muy pocas excepciones, pero más abajo de ellos estoy bien seguro que la opinión política
es la misma opinión que en el resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Y estos son cifras generales aproximadas. Y la conexión con el crimen organizado y el tráfico, esto es un tema muy complejo. Y no hay una respuesta sencilla para poder enfrentar a este problema. Es muy complejo, una situación muy delicada. Muchos factores están incluidas en esta pregunta. El tráfico de drogas y otros factores que hacen que este tema sea muy complejo. Pero esto hace que, he dicho, la jerarquía del ejército, o sea, los altos rangos, a nivel de los generales, están comprometidos con el gobierno. Hay muy pocas excepciones, pero más abajo de ellos, estoy bien seguro que la opinión política es la misma opinión que en el resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Y estos son cifras generales aproximadas. Y la conexión con el crimen organizado y el tráfico, esto es un tema muy complejo. Y no hay una respuesta sencilla para poder enfrentar a este problema. Es muy complejo, una situación muy delicada. Muchos factores están incluidas en esta pregunta. El tráfico de drogas y otros factores que hacen que este tema sea muy complejo. Pero esto hace que... No hay ninguna división, porque los que se vayan para esa maniobra no son oposición, punto. Ahí no hay ninguna división. Habrá quizás una depuración para aquellos que tenían dudas de algunas personas u otras. Esa es una maniobra cruel y burda del régimen. Y la gente se rebela frente a esto. ¿Qué hace brazos cruzados? No. Que nadie se va a quedar a brazos cruzados ni antes, ni durante, ni después del 27 de abril. Cuando se sienta a analizar las estrategias a seguir, ¿cómo hace para poder enfrentar esos enemigos que que a veces son más brutales dentro de la oposición que fuera de la oposición? Porque al fin y al cabo afuera sabe que tiene enemigos claramente identificados, pero muchas veces dentro, en el grupo de la oposición no. ¿Cómo ha logrado digerir eso? ¿Cómo ha logrado avanzar ante eso? ¿Cómo ha logrado enfrentarlo? Lo que pasa es que tengo muchos años enfrentándolo o padeciéndolo. Y debo confesar que al principio no lo entendía mucho la dinámica y me generaba eso, dolor, frustración, incredulidad. Pero al final aprendes cómo funcionan estos sistemas que tienen tentáculos y que quiebran incluso gente buena, gente en la que alguna vez confiaste, y es muy doloroso. Pero como esto ya yo lo había vivido muchas veces, enfrentar la traición y lo que ello implica, no solo la traición a mí, la traición al país me refiero. De cara al 28 de julio nos preparamos y creamos esos círculos concéntricos con protecciones para que no se pudieran penetrar. Si no, no hubiéramos logrado lo que logramos el 28 de julio. Ahora es un momento en el cual el régimen está apretando los más duros y se quitan, o son más evidentes en sus posiciones, se quitan las caretas de una manera verdaderamente. Ya, Corina, ¿qué le dices tú a la gente que se siente decepcionada hoy
que asume que le fallaron, que asume que el 10 se crearon muchas expectativas, la gente que incluso desde el punto de vista positivo, no me refiero a los que tienen campañas, no, la gente común que ha llorado, que se siente triste. ¿Qué le dices tú realmente a esa gente? En primer lugar, yo lo entiendo absolutamente. Lo entiendo porque es que hay una urgencia real. Para los venezolanos cada día cuenta. Hay gente que les puede decir, pero aguántense, que de todas maneras esto viene, esto es inevitable. Aguántense. A los hijos de Perkins Rocha, a la hija de Rocío, a la hermana de Dinora, a la esposa de Freddy. Aguántense. La mamá de María, yo hablo con ellos. Entonces, aquí es absolutamente real y trágico cada día que esto se extiende para millones de venezolanos que estamos dentro y afuera del país. Entonces, eso es absolutamente comprensible. Y el régimen lo ha dicho, que nos han declarado una guerra. En esa materia, cada día es una lucha. Algunas avanzamos dramáticamente, en otras tomamos o ellos toman algún espacio. Lo importante es la convicción de que esta lucha la ganamos nosotros porque tenemos hoy no solamente la gente, la fuerza, las razones, la estrategia y los aliados. ¿Que es duro? Es duro. Y es absolutamente imposible decir en términos de tiempo cuánto exactamente va a ocurrir ese quiebre que lleva a la transición. Y eso lo he dicho 1000 veces. Lo dije antes, durante y después del día de hoy. Porque al final esta es la dinámica de la lucha que estamos dando. Ahora, esto hay que verlo siempre en perspectiva. Porque si tú lo estás viendo en un momento que no has logrado lo que te has propuesto, eso te puede descorazonar, desmovilizar, neutralizar. Por cierto, es lo que ellos quieren. Pero si tú das un paso atrás y ves en perspectiva lo que hemos logrado y cuáles son los elementos reales de donde estamos hoy, qué es lo que sostiene este régimen versus lo que nosotros tenemos. Discúlpame, Sebastián, a quien debe estar muy preocupado es Nicolás Maduro y su entorno. Porque nosotros cada momento estamos avanzando en construir esa fuerza que no ha sido suficiente, es verdad. Y esto se asume. Y obviamente los cambios en las dinámicas y en los momentos que ocurren globalmente y localmente con las reacciones del régimen implica que tiene que haber agilidad en la adaptación de la estrategia al momento. Pero aquí tiene que haber un convencimiento que esto depende de todos. Esto no depende solamente de mí, del mundo o de la dirección política, donde hay gente absolutamente comprometida en los distintos partidos, en las distintas organizaciones, como hay gente que se ha entregado. Pero aquí hay tareas concretas que tenemos que ejecutar. Así como llevamos las tareas de cara al 28 de julio, ahora hay tareas para todo el mundo de cara a esta nueva fase. Y hay que... Podemos decir entonces, o sea, con certeza, que hay una agenda viable para sacar a Maduro del poder. Absolutamente sí. No solamente viable, inevitable, impostergable. Esto es una lucha existencial y espiritual que nos concierne a los venezolanos y yo diría a todas las democracias del mundo, en particular de Occidente y muy especialmente de este continente. Cuando se sienta a analizar las estrategias a seguir, ¿cómo hace para poder enfrentar esos enemigos que a veces son más brutales dentro de la oposición que fuera de la oposición? Porque al fin y al cabo afuera sabe que tiene enemigos claramente identificados, pero muchas veces dentro, en el grupo de la oposición no. ¿Cómo ha logrado digerir eso? ¿Cómo ha logrado avanzar ante eso? ¿Cómo ha logrado enfrentarlo?
Lo que pasa es que tengo muchos años enfrentándolo o padeciéndolo. Y debo confesar que al principio no lo entendía mucho la dinámica y me generaba eso, dolor, frustración, incredulidad. Pero al final aprendes cómo funcionan estos sistemas que tienen tentáculos y que quiebran incluso gente buena, gente en la que alguna vez confiaste, y es muy doloroso. Pero como esto ya yo lo había vivido muchas veces, enfrentar la traición y lo que ello implica, no solo la traición a mí, la traición al país me refiero. De cara al 28 de julio nos preparamos y creamos esos círculos concéntricos con protecciones para que no se pudieran penetrar. Si no, no hubiéramos logrado lo que logramos el 28 de julio. Ahora es un momento en el cual el régimen está apretando los más duros y se quitan o son más evidentes en sus posiciones, se quitan las caretas de una manera verdaderamente. Y de manera sistemática provocó algo que nunca nos imaginamos. Lo más doloroso que se le puede hacer a una sociedad que la desangra, y es estimular de manera masiva la migración ciudadana. Los ciudadanos se van no solamente por una situación económica dantesca, el país más pobre de América Latina, pero también por la persecución, por la ausencia de libertades, por la humillación y sobre todo cuando no hay futuro. Cuando no hay futuro, una mamá es capaz de agarrar a su hijo menor, montárselo y caminar 8 países, cruzar el infierno del Darién, sabiendo que hay una alta probabilidad de que la roben, la violen o la maten. Perder a casi 1/3 de la población es algo indescriptible. Imagínense que una 1/3 parte de Brasil huyera en pocos años. No solamente es como decía, una hemorragia de talento, de capacidades, de energía, de juventud, pero es separar a la familia y es buscar cómo se hace el individuo más frágil. La madre sin los hijos, los abuelos no conocen a los nietos, los muchachos tienen años que no han visto a sus padres, los hermanos crecen separados, desarraigados. Ha sido una tragedia la que hemos vivido los venezolanos, que el objetivo fue debilitarnos, porque además era una especie de una válvula a las tensiones sociales. Sin embargo, paradójicamente, esa división de los venezolanos se ha convertido en la gran fuerza que nos ha unido y nos ha levantado frente a esta tiranía. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esos apoyos que le llegan del exterior al régimen, por sus redes, por sus alianzas, con regímenes corruptos, con redes del crimen, hay que interceptarlas. Porque ese es el dinero que se usa para reprimir, para espiar, para la propaganda de terror, para la corrupción, que mantiene cohesionado a esa estructura del poder criminal. Entonces, allí es donde necesitamos una comunidad internacional muy firme, aplicando la ley y aplicando la justicia internacional, y sin hacer concesiones a una tiranía, porque todo el que hoy pretenda ignorar lo que ocurre en Venezuela o ser indiferente, en la práctica está colaborando con el régimen. Entonces, ese es el aislamiento internacional. Y hemos avanzado mucho, pero falta mucho más por hacer, y eso se está trabajando en un conjunto. En el exterior, les pedimos, prepárense para el regreso. Sabemos que todos ustedes están ya en distintas actividades, pero lo que les queremos manifestar es que Venezuela los necesita. La recuperación de Venezuela va a ser un hecho, y para eso contamos con el concurso de todos ustedes para que se incorporen a las labores de la reconstrucción del país. Bravo. Eso es fundamental. Es fundamental y aspiramos que sea una realidad. Cuando nosotros vamos
estábamos durante la campaña electoral. Hay una frase que yo recuerdo mucho y que refleja un poco el sentimiento de todos los venezolanos. Cuando la gente en la calle me tomaba por el brazo y me decía: tú eres mi última esperanza. Eso es algo que mueve la fibra y que lo pone a uno en un desafío enorme. Yo estoy dispuesto a jugarlo hasta el final, junto con María Corina y junto con los otros dirigentes de la plataforma unitaria, para que llevemos a Venezuela a recuperar la democracia y a recuperar un país que está en el piso. Está en el piso por causas ajenas a nuestra voluntad, pero que tenemos la certeza de que con el apoyo de todos ustedes eso lo vamos a lograr más temprano que tarde. A mí me gustaría también escuchar algunos comentarios de ustedes, porque sin duda que la presencia nuestra aquí es interesante que esto sea también un intercambio. Nosotros nos llevemos las impresiones de ustedes, lo que piensan, cómo están trabajando. Ya sabemos que hemos organizado en distintos estadios, pero me gustaría escucharles un poco sus visiones de lo que estamos. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, por esas palabras. Un fuerte aplauso para nuestro presidente. No hay ninguna división, porque los que se vayan para esa maniobra no son oposición, punto. Ahí no hay ninguna división. Habrá quizás una depuración para aquellos que tenían dudas de algunas personas u otras. Esa es una maniobra cruel y burda del régimen. Y la gente se revela frente a esto. ¿Qué hace de brazos cruzados? No, que nadie se va a quedar de brazos cruzados ni antes, ni durante, ni después del 27 de abril. Cuando se sienta a analizar las estrategias a seguir, ¿cómo hace para poder enfrentar esos enemigos que que a veces son más brutales dentro de la oposición que fuera de la oposición? Porque al fin y al cabo afuera sabe que tiene enemigos claramente identificados, pero muchas veces dentro, en el grupo de la oposición no. ¿Cómo ha logrado digerir eso? ¿Cómo ha logrado avanzar ante eso? ¿Cómo ha logrado enfrentarlo? Lo que pasa es que tengo muchos años enfrentándolo o padeciéndolo. Y debo confesar que al principio no lo entendía mucho la dinámica y me generaba eso, dolor, frustración, incredulidad. Pero al final aprendes cómo funcionan estos sistemas que tienen tentáculos y que quiebran incluso gente buena, gente en la que alguna vez confiaste, y es muy doloroso. Pero como esto ya yo lo había vivido muchas veces, enfrentar la traición y lo que ello implica, no solo la traición a mí, la traición al país, me refiero. De cara al 28 de julio nos preparamos y creamos esos círculos concéntricos con protecciones para que no se pudieran penetrar. Si no, no hubiéramos logrado lo que logramos el 28 de julio. Ahora es un momento en el cual el régimen está apretando los más duros y se quitan, o son más evidentes en sus posiciones, se quitan las caretas de una manera verdaderamente. Corina, ¿qué le dices tú a la gente que se siente decepcionada hoy, que asume que le fallaron, que asume que el 10 se crearon muchas expectativas, la gente que incluso desde el punto de vista positivo, no me refiero a los que tienen campañas, la gente común que ha llorado, que se siente triste, ¿qué le dices tú realmente a esa gente? En primer lugar, yo lo entiendo absolutamente. Lo entiendo porque es que hay una urgencia real. Para los venezolanos cada día cuenta. Hay gente que les puede decir, pero aguántense, que de todas maneras esto viene, esto es inevitable. Aguántense. A los hijos de Perkins Rocha, a la hija de Rocío, a la hermana de Dinora,
a la esposa de Freddy, aguántense. La mamá de María, yo hablo con ellos. Entonces, aquí es absolutamente real y trágico cada día que esto se extiende para millones de venezolanos que estamos dentro y afuera del país. Entonces, eso es absolutamente comprensible. Y el régimen lo ha dicho, que nos han declarado una guerra. En esa materia, cada día es una lucha. Algunas avanzamos dramáticamente, en otras tomamos o ellos toman algún espacio. Lo importante es la convicción de que esta lucha la ganamos nosotros porque tenemos hoy no solamente la gente, la fuerza, las razones, la estrategia y los aliados. ¿Que es duro? Es duro. Y es absolutamente imposible decir en términos de tiempo cuánto exactamente va a ocurrir ese quiebre que lleva a la transición. Y eso lo he dicho 1000 veces. Lo dije antes, durante y después del día de hoy. Porque al final esta es la dinámica de la lucha que estamos dando. Ahora, esto hay que verlo siempre en perspectiva. Porque si tú lo estás viendo en un momento que no has logrado lo que te has propuesto, eso te puede descorazonar, desmovilizar, neutralizar. Por cierto, es lo que ellos quieren. Pero si tú das un paso atrás y ves en perspectiva lo que hemos logrado y cuáles son los elementos reales de donde estamos hoy, qué es lo que sostiene este régimen versus lo que nosotros tenemos. Discúlpame, Sebastián, a quien debe estar muy preocupado es Nicolás Maduro y su entorno. Porque nosotros cada momento estamos avanzando en construir esa fuerza que no ha sido suficiente, es verdad. Y esto se asume. Y obviamente los cambios en las dinámicas y en los momentos que ocurren globalmente y localmente con las reacciones del régimen implica que tiene que haber agilidad en la adaptación de la estrategia al momento. Pero aquí tiene que haber un convencimiento que esto depende de todos. Esto no depende solamente de mí, de Edmundo o de la dirección política, donde hay gente absolutamente comprometida en los distintos partidos, en las distintas organizaciones, como hay gente que se ha entregado. Pero que hay tareas concretas que tenemos que ejecutar. Así como llevamos las tareas de cara al 28 de julio, ahora hay tareas para todo el mundo de cara a esta nueva fase. Y hay que... Entonces, podemos decir entonces, o sea, con certeza, que hay una agenda viable para sacar a Maduro del poder. Absolutamente sí. No solamente viable, inevitable, impostergable. Esto es una lucha existencial y espiritual que nos concierne a los venezolanos y yo diría a todas las democracias del mundo, en particular de Occidente y muy especialmente de este continente. Cuando se sienta a analizar las estrategias a seguir, ¿cómo hace para poder enfrentar esos enemigos que a veces son más brutales dentro de la oposición que fuera de la oposición? Porque al fin y al cabo afuera sabe que tiene enemigos claramente identificados, pero muchas veces dentro, en el grupo de la oposición no. ¿Cómo ha logrado digerir eso? ¿Cómo ha logrado avanzar ante eso? ¿Cómo ha logrado enfrentarlo? Lo que pasa es que tengo muchos años enfrentándolo o padeciéndolo. Y debo confesar que al principio no lo entendía mucho la dinámica y me generaba eso, dolor, frustración, incredulidad. Pero al final aprendes cómo funcionan estos sistemas que tienen tentáculos y que quiebran incluso gente buena. Gente en la que alguna vez confiaste y es muy doloroso. Pero como esto ya yo lo había vivido muchas veces, enfrentar la traición y lo que ello implica, no solo la traición a mí, la traición al país me refiero. De cara al 28 de julio nos preparamos y creamos esos círculos concéntricos con protecciones para que no se pudieran penetrar
Si no, no hubiéramos logrado lo que logramos el 28 de julio. Ahora es un momento en el cual el régimen está apretando los más duros y se quitan o son más evidentes en sus posiciones, se quitan las caretas de una manera verdaderamente... Y de manera sistemática provocó algo que nunca nos imaginamos. Lo más doloroso que se le puede hacer a una sociedad que la desangra, y es estimular de manera masiva la migración ciudadana. Los ciudadanos se van no solamente por una situación económica dantesca, el país más pobre de América Latina, pero también por la persecución, por la ausencia de libertades, por la humillación y sobre todo cuando no hay futuro. Cuando no hay futuro, una mamá es capaz de agarrar a su hijo menor, montárselo y caminar 8 países, cruzar el infierno del Darién, sabiendo que hay una alta probabilidad de que la roben, la violen o la maten. Perder a casi 1/3 de la población es algo indescriptible. Imagínense que una 1/3 parte de Brasil huyera en pocos años. No solamente es como decía, una hemorragia de talento, de capacidades, de energía, de juventud, pero es separar a la familia y es buscar cómo se hace el individuo más frágil. La madre sin los hijos, los abuelos no conocen a los nietos, los muchachos tienen años que no han visto a sus padres, los hermanos crecen separados, desarraigados. Ha sido una tragedia la que hemos vivido los venezolanos, que el objetivo fue debilitarnos, porque además era una especie de una válvula a las tensiones sociales. Sin embargo, paradójicamente, esa división de los venezolanos se ha convertido en la gran fuerza que nos ha unido y nos ha levantado frente a esta tiranía. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esos apoyos que le llegan del exterior al régimen, por sus redes, por sus alianzas, con regímenes corruptos, con redes del crimen, hay que interceptarlos. Porque ese es el dinero que se usa para reprimir, para espiar, para la propaganda de terror, para la corrupción, que mantiene cohesionado a esa estructura del poder criminal. Entonces, allí es donde necesitamos una comunidad internacional muy firme, aplicando la ley y aplicando la justicia internacional, y sin hacer concesiones a una tiranía, porque todo el que hoy pretenda ignorar lo que ocurre en Venezuela o ser indiferente, en la práctica está colaborando con el régimen. Entonces, ese es el aislamiento internacional. Y hemos avanzado mucho, pero falta mucho más por hacer, y eso se está trabajando en un conjunto. En el exterior, les pedimos, prepárense para el regreso. Sabemos que todos ustedes están ya en distintas actividades, pero lo que les queremos manifestar es que Venezuela los necesita. La recuperación de Venezuela va a ser un hecho, y para eso contamos con el concurso de todos ustedes para que se incorporen a las labores de la reconstrucción del país. Bravo. Eso es fundamental. Es fundamental y aspiramos que sea una realidad. Cuando nosotros estábamos durante la campaña electoral, hay una frase que yo recuerdo mucho y que refleja un poco el sentimiento de todos los venezolanos. Cuando la gente en la calle me tomaba por el brazo y me decía: tú eres mi última esperanza. Eso es algo que mueve la fibra y que lo pone a uno en un desafío enorme. Yo estoy dispuesto a jugarlo hasta el final, junto con María Corina y junto con los otros dirigentes de la plataforma unitaria,
para que llevemos a Venezuela a recuperar la democracia y a recuperar un país que está en el piso. Está en el piso por causas ajenas a nuestra voluntad, pero que tenemos la certeza de que con el apoyo de todos ustedes eso lo vamos a lograr más temprano que tarde. A mí me gustaría también escuchar algunos comentarios de ustedes, porque sin duda que la presencia nuestra aquí es interesante que esto sea también un intercambio. Nosotros nos debemos las impresiones de ustedes, lo que piensan, cómo están trabajando. Ya sabemos que están organizados en distintos estadios, pero me gustaría escucharles un poco sus visiones de lo que estamos. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, por esas palabras. Un fuerte aplauso para nuestro presidente. Hoy en día las democracias tienen que cooperar. Se trata de trabajar juntamente, si no, todos los países van a fallar uno tras otro bajo la influencia de estas autocracias. El Occidente es una comunidad de muchos valores e intereses y vamos a prevalecer si lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias por tu atención. He dicho la jerarquía del ejército, o sea, los altos rangos, a nivel de los generales, están comprometidos con el gobierno. Hay muy pocas excepciones, pero más abajo de ellos estoy bien seguro que la opinión política es la misma opinión que en el resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Y estos son cifras generales aproximadas. Y la conexión con el crimen organizado y el tráfico, esto es un tema muy complejo. Y no hay una respuesta sencilla para poder enfrentar a este problema. Es muy complejo, una situación muy delicada. Muchos factores están incluidas en esta pregunta. El tráfico de drogas y otros factores que hacen que este tema sea muy complejo. Pero esto hace que, he dicho, la jerarquía del ejército, o sea, los altos rangos, a nivel de los generales, están comprometidos con el gobierno. Hay muy pocas excepciones, pero más abajo de ellos estoy bien seguro que la opinión política es la misma opinión que en el resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Y estos son cifras generales aproximadas. Y la conexión con el crimen organizado y el tráfico, esto es un tema muy complejo. Y no hay una respuesta sencilla para poder enfrentar a este problema. Es muy complejo, una situación muy delicada. Muchos factores están incluidas en esta pregunta. El tráfico de drogas y otros factores que hacen que este tema sea muy complejo. Pero esto hace que... Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV.
También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.